Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante como es el sistema de coordenadas con números decimales. Observemos. Sistema de coordenadas con números decimales. Decimales, por favor. Observamos la palabra decimales con C. Decimales con C. Sistema de coordenadas con números decimales. Antes de entrar al tema de las coordenadas, vamos a recordar cómo se forman las cantidades con números decimales. En una cantidad de números decimales, tenemos la parte entera y la parte decimal. Antes de la coma es la parte entera y después de la coma es la parte decimal. Repito, antes de la coma es la parte entera y después de la coma es la parte decimal. En la parte entera ustedes ya conocen unidad, decena, centena. En la parte decimal tenemos décima, centésima, milésima. Para nosotros, en el plano cartesiano, ubicar las coordenadas, solamente vamos a utilizar décimas y a veces centésimas porque se nos complica dividir cada unidad y ubicar en milésimas. Por eso solo vamos a ver décimas y centésimas para ubicar en nuestro plano cartesiano. Continuamos. Entonces, decimos que está compuesto por la parte entera, que es antes de la coma, y después de la coma, la parte decimal. En la parte decimal tenemos décima, el número que está al lado de nuestra coma es décima, centésima y milésima. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee un número decimal? Por ejemplo, 345,6 décimas. Si nos dieran solo hasta aquí. 345 enteros, 62 centésimas. O 345,624 milésimas. Tenemos que decir, pronunciar en lo último donde se queda. Por ejemplo, si queda en 6, al terminar el número decimos décimas. 62 centésimas, 624 milésimas. El número completo que está en este ejemplo es 345 enteros, 624 milésimas. ¿Ya? Así debemos leer. Lo correcto es decir 345 enteros, 624 milésimas. Pero nosotros en los ejercicios estamos acostumbrados a decir 345,624 milésimas. Ya, tenemos cantidades para ver cómo se lee, ¿no? 9,45 centésimas. 9,45 centésimas. 9 enteros, 45 centésimas. Tenemos otro ejemplo que es 5,7. 5 enteros, 7 décimas. 5,7 décimas. Está ubicado en la posición de décima. 5 enteros, 7 décimas. Otro ejemplo. Aquí debemos analizar. Tiene décimas, centésimas, dos posiciones. Décimas, centésimas. 6 enteros, 42 centésimas. 6 enteros, 42 centésimas. Viene estito. 8,55. 8 enteros, 55 centésimas. 8 enteros, 55 centésimas. Vamos a analizar este. Recuerden, después de la coma vienen las siguientes posiciones. Décima, centésima, milésima. Entonces, ¿cómo leemos este número?
8 enteros, 763 milésimas. 8 enteros, 763 milésimas. Y un último ejemplo. Tenemos 10,3. 10 enteros, 3 décimas. 10 enteros, 3 décimas. Vamos a recordar las posiciones que hicimos anteriormente. Parte entera, unidad, decena, centena. Y tenemos la parte decimal. Las posiciones de la parte decimal son décima, centésima, milésima. Décima, centésima, milésima. Muy bien, con eso que acabamos de recordar sobre los números decimales, vamos ahora sí a ubicar en el sistema de coordenadas. Este es mi sistema de coordenadas. Ya, en realidad tenemos 4 cuadrantes, ¿no? Pero solo vamos a ubicar en un cuadrante, porque de números positivos y de números positivos. Este es mi sistema de coordenadas. ¿De qué se compone el sistema de coordenadas? X o de las abscisas, que también se llaman X o de las abscisas, que es el eje horizontal, eje horizontal, eje de las X, eje de las abscisas, eje de las X o eje de las abscisas, y es el eje que está en sentido horizontal. Y también tenemos el eje Y o el eje de las ordenadas, el eje Y o el eje de las ordenadas. Y es un eje vertical, este eje es el vertical. También se los conoce como eje de entrada y eje de salida. Con cualquiera de estos nombres podemos encontrar a estos ejes: eje de las X, eje de las abscisas, eje de entrada. Y el otro tenemos eje de las Y, eje de las ordenadas o eje de salida. ¿Ya? Miren, aquí hay una observación. Deben siempre tener la misma apertura, la misma distancia de una unidad a otra. No puede ser del 0 al 1 una distancia y del 1 al 2 más pequeño o más grande. Deben tener la misma distancia, deben conservar la misma distancia de un número a otro. Ahora, para trazar, ubicar las coordenadas, tenemos que, como vamos a trabajar con números decimales, a la unidad, miren, por ejemplo, nosotros vemos aquí en nuestras cantidades que nos dan. Si nos dan una cantidad como esta, 10,3, nos fijamos en la parte decimal hasta qué posición está. En este caso está la posición décima. ¿Qué quiere decir décima? Que mi unidad debe estar o va a dividirse en 10. Por eso décima, la palabra décima, va a dividirse en 10 a mi unidad. Por eso hay que fijarnos en las cantidades que nos dan, que tenemos, hasta qué parte, en qué oposición está nuestro número decimal. Aquí solo hay hasta décimas, que eso vamos a tener, porque es más fácil ubicar en nuestro plano cartesiano. Entonces, décima, entonces nuestra unidad va a estar dividida en 10. Por eso se divide en 10 cada unidad. Si ven, del 0 al 1 hay una unidad y está dividida en 10. Del 1 al 2 hay otra unidad y está dividida en 10. ¿Por qué? Porque el número decimal que me van a dar está en décima, en la posición décima, solo hasta ahí. Si me dieran esta posición, ¿en cuántas partes voy a dividir? Décima centésima en 100 partes. Si me dan esta posición, a la unidad la voy a dividir en 100 partes, cosa que para graficar se me dificulta bastantísimo. No podríamos dividir.
100 partes. Es por eso que solo se coge hasta décimas para el plano cartesiano. Ubicar las coordenadas. ¿Listo? Entonces, aquí divido en 10. Si me dan muy bien, entonces a mi unidad la voy a dividir en 10. 0, por ejemplo, de 0 al 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Del 1 al 2, si la divido en 10, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Y así con todos mis números. Por eso debo de fijarme en la posición que tengo. ¿Hasta qué posición tengo mi parte decimal? No sé. Esto es muy fácil para que puedan realizar la tarea. Nos vemos en la clase virtual para cualquier duda que tengan.